Ahí está. Muy buenos días. Quiero, en primer lugar, saludar al senador Castro. Vamos a iniciar en comité. Tenemos 2 senadores que están de viaje, así que están fuera del país. Y vamos a iniciar la tabla. ¿Tenemos cuenta, secretario? No, señora presidenta, no hay ningún documento para la cuenta, solamente Perfecto. la tabla. Ya, entonces, la tabla vamos a partir en primer lugar y saludamos, por supuesto, al director general de Agua, don Rodrigo Sangüesa, que entiendo lo estamos viendo por Zoom, así que muy bienvenido, don Rodrigo. Y vamos a iniciar inmediatamente entonces su exposición sobre la moción que está puesta en el primer punto de la tabla, que modifica el Código de Agua para en materia de otorgamiento de derechos de uso, aprovechamiento de agua a los servicios sanitarios rurales. Queremos, por supuesto, conocer su opinión. El segundo punto de la tabla, vamos a recibir en Zoom, entiendo, al alcalde de Santo Domingo, don Dino Lotito, quien tiene un tema que exponernos, y esperamos, si alcanza el tiempo, se lo he comunicado al senador Castro, poder recibir a don José Gabriel Martín Fernández, director gerente de Acción a España y América Latina, que tiene una muy rica y valiosa experiencia en términos de lo que es justamente el acceso a los servicios básicos de agua y saneamiento, y tienen un proyecto en Putaendo y en muchas otras partes de América Latina, y no sé si otras más en Chile, que es bien valiosa la experiencia. Así que también, aprovechando de que estaría de visita, podríamos recibirlo. Adelante, don Rodrigo, le ofrecemos la palabra. Bueno, no veo la pantalla. Buenos días, senadora y senador. Voy a compartir la pantalla, si me esperan un par de minutos para que esto funcione correctamente. Por favor. Y ahí viene correcto. Ok, ¿se logra ver correctamente la presentación? Logra ver perfectamente. Bienvenido, senador Durana. Está usted reemplazando a quién está? Al senador Gaona, que no pudo venir. Por lo tanto, perdón, un minutito, don Rodrigo. Vamos a iniciar entonces la sesión. Vamos a dar inicio entonces formal a la sesión de recursos hídricos, certificación y sequía. Muy bien. Adelante, don Rodrigo. Vamos a partir con el punto 1 de la tabla. Ya, muchas gracias, senadora. Y bueno, vamos a presentar este proyecto de ley que, como señala la presentación, modifica el Código de Aguas en materia de otorgamiento de derecho de uso y aprovechamiento de aguas a proveedores de servicios sanitarios rurales, ¿no? Es importante señalar como introducción que la reforma del Código de Aguas del año 2022 tiene varias líneas de acción, y en particular la primera de ellas, ¿cierto?, define al abastecimiento de la población y subsistencia como uso prioritario dentro de los ejes de este código. Y además, ¿cierto?, se definen otros 3 ejes importantes que son el eje de función ecosistémica, un eje de producción sostenible y de eficiencia hídrica, y un eje de gobernanza y de gestión territorial. Y esto se enmarca, como se puede ver allí, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. En particular, hoy día nos vamos a referir al objetivo de desarrollo número 6, sobre el cual, ¿cierto?, versa y está relacionado este proyecto de ley que vamos a presentar acá, y que ya tuvo una mirada, ¿cierto?, en la Comisión de Recursos Hídricos en la Cámara de Diputados. Señalar 2 cosas previamente. El artículo 5 de la ley establece que el acceso de agua potable y de saneamiento es un derecho humano esencial y que es irrenunciable, y que además debe ser garantizado por el Estado. Y por otro lado, ¿cierto?, el artículo 5 bis señala que siempre prevalecerá el uso para el consumo humano, el uso doméstico de subsistencia y el saneamiento, tanto en el otorgamiento como en la limitación al ejercicio de los derechos de aprovechamiento. En particular, en este caso, me quiero referir, por ejemplo, a la aplicación del artículo 314,
en el cual en condiciones de severa sequía el consumo del abastecimiento de la población debe ser garantizado y en algunas cuencas del país, como ha sido la cuenca Aconcagua, como ha sido Choapa, Elqui, Limarí, este es uno de los objetivos principales, ¿cierto?, de los cuales cualquier intervención de la DGA en materia de redistribución nos fijamos, ¿cierto?, que el abastecimiento a la gente y a la ciudadanía dentro de nuestras cuencas prevalezca, ¿eh? Independiente de las condiciones de distribución o de disponibilidad del recurso hídrico. De lleno, ¿cierto?, en los beneficios de los servicios sanitarios rurales, perdón, el código habla en las siguientes líneas de acción que vamos a ir nombrando, y en particular nos vamos a detener en aquellas donde se enmarcan este proyecto de ley. Primero, si los servicios sanitarios solicitan un derecho de aprovechamiento de aguas, pero no hay disponibilidad, por ejemplo, para constituirlos, el propio presidente de la República podrá constituir derechos de aprovechamiento de agua, esto es el artículo 147.4, con un informe de la DGA, ¿cierto?, que valide y que confirme esta situación. A nivel país ya tenemos algunas situaciones que están en estudios, principalmente entre la región de la Araucanía, también algunas solicitudes que están presentadas en la sexta o quinta región, y por lo tanto allí nosotros ya nos encontramos revisando estas solicitudes de tal forma de poder aplicar este articulado. Como segundo beneficio, ¿cierto?, los sistemas de saneamiento rural no pagarán patente por no uso de las aguas sobre los derechos de aprovechamiento de aguas inscritos, por ejemplo, en nombre de un comité, de una asociación de APR, cooperativa de SCR. Como tercer beneficio, no se caducarán los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados a los sistemas de saneamiento rural que no hayan sido inscritos en los conservadores de bienes raíces, sin perjuicio que sí deben hacerlo. Cabe señalar que hoy día existe un marco legal que mandata que cualquier titular de derecho de aprovechamiento debe inscribir, por un lado, sus títulos en el conservador de bienes raíces correspondiente y, por otro lado, ¿cierto?, hacer la inscripción correspondiente en el catastro público de aguas. La primera, ¿cierto?, si esto no se cumple, dentro del plazo que hoy día es abril del año 2025, estos derechos finalmente resultan que van a ser caducados. Para los sistemas de saneamiento rural esta regla no aplica, es una excepción dentro de las modificaciones al código. Y en el caso particular de las solicitudes de sistema de saneamiento rural, se protegerá, ¿cierto?, con un radio de 200 metros, como en todas las presentaciones de cualquier otro usuario, pero además, ¿cierto?, se podrán proteger con un radio mayor a 200 metros estos derechos de aprovechamiento en la medida, ¿cierto?, que se incorporen los antecedentes técnicos que respalden dicha petición. Y aquí el quinto beneficio, ¿cierto?, que nosotros hemos observado y que está inscrito en la ley, señala que a los sistemas de saneamiento rural se podrán otorgar, esto es lo que hoy día dice la ley, autorizaciones transitorias de hasta 12 litros por segundo durante la tramitación definitiva de la solicitud. Cabe señalar que en algunos sectores hidrológicos de aprovechamiento común definido a nivel nacional, que son del orden de 800, hay algunos sectores en los cuales existe una alta demanda de solicitudes presentadas, donde estamos cerrando los estudios de disponibilidad y eventualmente en alguna de estas circunstancias se va a requerir un poco más de plazo, ¿cierto?, para poder cerrar las solicitudes presentadas por los sistemas de saneamiento. No obstante, la ley permite que se pueden entregar hoy día autorizaciones hasta 12 litros por segundo de manera transitoria durante un periodo de un año y que puede ser extendido y prorrogable por un año más. Es decir, estas son autorizaciones que en estricto pueden durar 2 años para los sistemas, pero tienen la limitación justamente de los 12 litros por segundo. La Dirección General de Aguas en estos casos genera una resolución que tiene que tener una visita a terreno para verificar justamente las condiciones de disponibilidad física del recurso, ratificar los puntos de captación y otros aspectos técnicos que deban ser considerados. Se elabora un informe y sobre estos que son elementos objetivos se genera esta resolución que entrega, ¿cierto?, hasta 12 litros por segundo. Y acá, ¿cierto?, viene la primera modificación, que es parte del proyecto de ley que se está discutiendo,
Primero que todo, se incorpora en el inciso final, inciso 7 y el inciso final, la siguiente redacción: se incorpora a la Dirección de Obras Hidráulicas como beneficiario también de este articulado, y la autorización transitoria será prorrogable también por una sola vez y hasta el mismo lapso, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 147.4, es decir, fundado en el interés público, como señalé, el presidente de la República podrá constituir derechos con informe favorable de la DGA, aun cuando no exista disponibilidad del recurso. Es decir, si bien es cierto, se pueden presentar solicitudes transitorias en el tiempo, siempre va a existir la posibilidad de que aún en contra de disponibilidad se puedan otorgar derechos de aprovechamiento para los sistemas de saneamiento rural y en particular, en lo que se incorpora acá a la Dirección de Obras Hidráulicas. Esto se encuentra asociado, a la Ley de Servicios de Saneamiento Rural que hoy día está vigente. Y se modifica también el inciso 7 final, indicando que la DGA podrá autorizar transitoriamente la extracción del recurso por un caudal igual o inferior al solicitado. Es decir, se reemplaza el guarismo de los 12 litros por segundo y deja la posibilidad para que esta autorización transitoria sea solicitada por algún caudal no determinado, pero que sí el sistema de saneamiento rural en su presentación deba indicarlo. ¿Cómo quedaría el articulado final? En lo que ustedes pueden ver allí en la pantalla, en el lado derecho de ella, quedaría de la siguiente forma: tratándose de solicitudes realizadas por un comité o una cooperativa de servicio sanitario rural o por la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, esto es lo que se agrega, durante la tramitación de la solicitud definitiva, la Dirección de Aguas podrá autorizar transitoriamente la extracción del recurso hídrico por un caudal igual o inferior al solicitado. ¿Qué significa esto? Si, por ejemplo, mañana un sistema de saneamiento rural presenta la solicitud transitoria y en algunos casos lo que hemos visto, por ejemplo, me tocó estar la semana pasada en la región de la Araucanía, algunos sistemas de saneamiento rural, su autorización transitoria limitada a 12 litros es insuficiente, para el abastecimiento de la población al cual tiene que satisfacer. Esto guarda relación, con una expansión, de los sectores rurales, donde hay más necesidad del recurso hídrico y por lo tanto limitar el caudal a 12 litros por segundo también puede ser perjudicial en los sistemas de saneamiento rural. Luego dice el articulado que para ello, la Dirección General de Aguas deberá efectuar una visita a terreno, confeccionar un informe técnico que respalde el caudal autorizado transitoriamente y dictar una resolución fundada al respecto dentro del plazo de 90 días. Esto quiere decir que desde el momento que la solicitud transitoria es ingresada a la DGA, el servicio tiene un plazo de 90 días para emitir el informe técnico y esta resolución. Finalmente, y es donde también se modifica el articulado, esta autorización se mantendrá vigente durante la tramitación de la solicitud definitiva, la que no podrá exceder de un año, prorrogable por una sola vez y hasta por el mismo lapso, y lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 147 de este código. ¿Qué quiere decir esto? Que si durante el plazo de 2 años todavía estamos con la autorización transitoria, esto también es un llamado a los sistemas de saneamiento rural, es decir, la DGA entrega transitoriamente esta autorización, pero también es importante que los sistemas de saneamiento rural ingresen la solicitud definitiva para su trámite completo. Presentada esta solicitud definitiva, el servicio hace los análisis de disponibilidad correspondientes, y aun cuando no exista disponibilidad, existe la figura del artículo 147.4 vigente, que permite que contra disponibilidad también el servicio, y con un mandato y una firma del presidente por resolución, podrá constituir y entregar este derecho de aprovechamiento. El punto 6, dentro de los beneficios de los servicios sanitarios, señala que los servicios podrán extraer agua desde pozos cavados en el suelo propio de la organización, si la captación se encuentra dentro de los predios de la organización o dentro de algunos integrantes de ella o en terrenos del Estado, informando, a la DGA la existencia y la ubicación de las obras. Muchas veces lo que ha ocurrido, y esto es parte de lo que está en la ley que hoy día no se modifica en este proyecto, es que los sistemas de saneamiento rural tienen más de una captación dentro de los diferentes territorios. Y lo que busca este articulado es justamente transparentar cuáles son las captaciones de los sistemas de saneamiento, cuáles son los caudales que allí se extraen, de tal forma de ir incorporando estos datos
a los balances hídricos de cada uno de los sectores de aprovechamiento común, de tal forma de gestionar correctamente el recurso hídrico y ciertamente proteger el abastecimiento de la gente a la cual se abastece a través de estos diferentes sistemas, ya sea de agua superficial o de aguas subterráneas en particular en este caso. Finalmente, hay una modificación dentro de este proyecto de ley que modifica el artículo 56 referido a la captación desde suelo propio y señala que, por un lado, los prestadores de servicios rurales que caven pozos y se beneficien de ellos deberán informar a la Dirección General de Aguas la existencia y la ubicación de dichas obras, que es lo que señalé precedentemente. Y se incorpora el siguiente texto, para que la DGA, ¿cierto?, pueda acreditar y en caso de que se solicite, nosotros como servicio emitir un certificado que determine la existencia georreferenciada de este derecho a fin de que el respectivo servicio sanitario rural pueda utilizarlo para los articulados previstos, para los textos previstos, en los artículos 61, 186 y 272 y demás que sean pertinentes. En particular, estos tres artículos, el primero habla sobre las áreas de protección de los servicios sanitarios y en general de todos los derechos de aprovechamiento. Y el artículo 186 y 272 se refiere a la incorporación dentro de las organizaciones de usuarios de agua. Y finalmente, en este proyecto de ley se reemplaza el inciso final, indicando que los titulares de derecho de aprovechamiento de aguas, a que se refiere el inciso primero del artículo, informen a la Dirección General de Agua la existencia y la ubicación de las obras de captación y podrán, ¿cierto?, solicitar el certificado a que se refiere el inciso anterior. ¿Qué permite esto? Es correctamente hacer el levantamiento no solamente de los sistemas de saneamiento rural existentes en la zona, sino tener el levantamiento de la demanda, ¿cierto?, de aquellas captaciones que están asociadas a la subsistencia y que existen dentro de los diferentes sectores hidrológicos de aprovechamiento común. ¿Cómo quedaría redactado el texto? En la pantalla, ¿cierto?, a su derecha, el texto que hoy día está en el código, y a su lado izquierdo, cómo quedaría el artículo nuevo 56. Entonces, este quedaría, como se indica, señalando el mismo derecho en iguales condiciones, podrán ejercer los servicios sanitarios rurales para hacer uso de aguas subterráneas destinadas al consumo humano, las que podrán extraer de pozos cavados en el suelo propio de la organización, de algunos integrantes de ella o en terrenos del Estado, previa autorización en todos los casos señalados. Sin perjuicio de lo anterior, los prestadores de servicios sanitarios rurales que caven pozos y se beneficien de ellos deberán informar a la Dirección General de Agua la existencia y la ubicación de dichas obras para, y aquí es donde se modifica esta parte del artículo, para que ésta pueda acreditarla y en caso de que así se solicite, emitir un certificado que determine la existencia georreferenciada de este derecho a fin de que el respectivo servicio sanitario rural pueda utilizarlo para los fines previstos en los artículos 61, 186 y 272 y demás que sean pertinentes. Y se reemplaza, ¿cierto?, el último inciso final del artículo 56, reemplazando por el siguiente texto. Del mismo modo, los titulares de derecho de aprovechamiento de aguas, a que se refiere el inciso primero de este artículo, que informen a la Dirección de Aguas la existencia y la ubicación de las obras de captación, podrán, ¿cierto?, solicitar el certificado a que se refiere el inciso anterior. Esta modificación en particular es muy beneficiosa para efectos de considerar justamente cuál es la demanda real existente en los sectores hidrológicos de aprovechamiento común, no solamente teniendo a la vista aquellos derechos que han sido otorgados por la Dirección General de Aguas, sino también aquellas captaciones que existen en el territorio y que están destinadas al abastecimiento y a la subsistencia de las personas, que son abastecidas por los sistemas de saneamiento rural, pero también de aquellos ciudadanos, ¿cierto?, que tienen sus propias captaciones y cuyo fin de estas captaciones es el abastecimiento y la subsistencia correspondiente. Esa es la presentación, señora senadora Allende y diputados. Muchas gracias,
don Rodrigo. Le agradecemos su presentación, bastante clara en relación a esta moción. Y no sé si el senador Castro le ofrezco la palabra, si quisiera hacer alguna consulta, por supuesto. No, Presidenta, yo creo que igual por lo que yo acabo de escuchar la presentación, se hacen varios cambios. Yo creo que igual vamos a tener que hacer un pequeño estudio, porque me da la impresión que igual el Código de Agua garantiza los derechos de uso de las APR. Entonces, aquí, por lo que yo estoy entendiendo, esto profundiza mucho más este derecho que se tiene. Entonces, yo creo que vamos a estudiar un poco más este boletín para ver cuál es el alcance y si hay algún perjuicio adicional a los otros derechos, porque aquí se habla de un certificado, ¿cierto? Más que un derecho, como un certificado que se autoriza, y ese certificado tiene rango también como de derecho, me da la impresión. Por eso habría que estudiar un poquito más, Presidenta. A ver, muy bien. Lo que yo quiero preguntarle al director general de Agua es lo siguiente. Yo entiendo, él no dijo si en general, salvo el último inciso, entiendo que lo valoró mucho en el sentido de que quedara un registro de esa captación y en lo posible certificado, de tal manera que eso va a ayudar a la Dirección General de Agua a tener una información precisa justamente para un balance hídrico, de saber cuánto una o más captación y cuánto se extrae. Pero independientemente de aquello que usted lo dijo al final como lo más valioso, no sé si en general valora esta moción, porque esta es una moción que viene de la Cámara de Diputados. Eso faltó como saber si en términos generales le parece bien. Porque hay varios cambios, como decía el senador Castro. Lo primero es que ya no sería limitado a los 12 litros que actualmente se estipuló en el Código de Agua como una necesidad, mientras transitoriamente ese servicio de sistema rural, digamos, va tramitando justamente su derecho de aprovechamiento. Y por otro lado, también faculta a la Dirección de Obras Hidráulicas para que también haga una solicitud eventualmente. Yo entiendo que esas son dos de las modificaciones importantes. Y la tercera, esta otra respecto a la captación, que parece efectivamente ser muy necesaria para contar con una información mucho más acabada y más precisa de si hay una o más captación y cuánto se está extrayendo. Todo esto siempre en la consideración, para tenerlo claro, que estamos hablando de los servicios de sistemas rurales, o sea, estamos hablando de la prioridad de consumo humano del agua y sobrevivencia, digamos. Ahora, la pregunta que quiero hacerle es si estoy bien en lo que le estoy señalando al director de agua para que haga una evaluación más general, y brevemente también decir lo siguiente. Había muchas dudas en los sistemas de agua potable rural sobre la aplicación, y lo que tuvimos que hacer fue la famosa ley corta, dada que la ley que cambió, digamos, los sistemas de agua potable rural por los servicios de sistemas rurales, digamos, tenía una serie de requerimientos, exigencias que no todos estaban en condiciones de poder efectivamente realizarlas. Por lo tanto, hubo que hacer una ley corta donde hay mayor flexibilidad y donde es importante saber si ustedes han logrado en estas mesas, que entiendo continúan, director, es más de la Dirección de Obras Hidráulicas, pero igual usted estará informado de saber qué tanto están los propios sistemas de agua, sistemas rurales de agua potable, digamos, informados de este mismo beneficio, por ejemplo, de la posibilidad de extraer hasta 12 litros. No hablo de la modificación de esta propuesta, sino que hablo de la actual ley que contempla el que puedan hasta 12 litros mientras se está haciendo, digamos, la tramitación del derecho a aprovechamiento. Y esto es para garantizar que efectivamente los sistemas nuestros sigan dando de manera continua el servicio de agua, que es un derecho esencial, como se ha dicho, incluso un derecho humano, el acceso al agua. Entonces, es importante saber qué tan capacitados están, qué están en conocimiento de este derecho que tienen actualmente, antes de entrar, digamos, a ver en detalle esta ley, si vamos a estar de acuerdo o no de que se elimine, que puede ser que sean más o sean menos. Para eliminar los 12 litros, aquí se está diciendo que puede ser, de acuerdo al requerimiento, puede ser entregue o más o menos. A mí lo que me interesa saber es qué tan en conocimiento están nuestros propios servicios del sistema potable rural de este derecho de aprovechamiento de hasta de 12 litros y el plazo que tienen, digamos, para mientras regularizan su situación. Claramente, muchos de ellos ni siquiera están inscritos y claramente
hay un plazo que nosotros extendimos hasta noviembre del 2025. Y claro, si no inscriben hasta noviembre del 2025 para caducar esos derechos. Por eso es muy importante que haya una información más acabada, porque hasta ahora la información que tenemos en general es que en muchos casos se quejan de no conocer bien, digamos, estos plazos, estos derechos, y sería interesante conocer. Yo sé que esto es una parte nomás que le corresponde a usted, la otra más bien a la Dirección de Obras Hidráulicas, que es la responsable, la subdirección justamente, que es la responsable de la relación con los servicios de agua potable rural, pero igual me gustaría saber si está en condiciones de contestarnos y hacer más bien una evaluación más general, porque como aquí se ha dicho, es la primera vez que conocemos esta moción, no nos vamos a pronunciar mayormente si es el primer conocimiento. Ya después, de acuerdo a la agenda que tengamos, vamos a ir viendo qué invitados vamos a tener en relación. Así que brevemente le pediría al director si puede, entiendo que además él está con un compromiso, pero nos puede indicar en términos generales lo que le acabo de señalar. O sea, ver qué beneficios ve para esta moción, qué sentido tiene para la Dirección General de Agua, fuera lo último que ya he explicado, que sí usted valoró mucho, pero los otros cambios me gustaría saber su evaluación. Sí, señora presidenta, justamente el proyecto a nosotros nos parece que es positivo para el sistema de saneamiento rural, viene a reforzar, ¿cierto?, el espíritu del Código de Aguas, que es justamente garantizar el abastecimiento de agua para la población, en particular en los sectores urbanos. Hay otros articulados que están dentro del código, en los cuales se habla justamente, por ejemplo, el artículo 314, como señalé, que incluso en condiciones de severa sequía el abastecimiento es el que tiene que ser priorizado, pero justamente para priorizar este uso es necesario tener la información, es necesario conocer cuánto es el caudal, cuántos son los volúmenes de agua que efectivamente son utilizados por nuestro sistema de saneamiento. Y la modificación que se plantea en este proyecto, por un lado, ¿cierto?, viene a fortalecer el sentido de que no solamente hay una limitante de 12 litros por segundo en algunos sistemas de APR que abastecen a gran población, tenemos que entender también que hay algunos temas que están asociados más bien a la distribución, a las pérdidas que tienen por conducción los sistemas. Se requiere mayor caudal de explotación dentro de cada una de las captaciones. Y por lo tanto, esto de eliminar la limitante de 12 litros por segundo abre correctamente una puerta para que los sistemas de saneamiento pidan estas autorizaciones transitorias, que además, ¿cierto?, son y deben ser presentadas posteriormente, por ejemplo, al Ministerio de Desarrollo Social, para efectos de postular a ampliaciones de la red, mejoramiento de los sistemas y conservación de los mismos. Ciertamente, la última parte nos permite tener mayor información respecto de la ubicación para hacer una mejor gestión y cuantificar efectivamente cuánta es la demanda que hoy día no está solicitada derechamente como derecho de aprovechamiento a través de una solicitud formal, ya sea de los sistemas de saneamiento o de otros usuarios, y esto incorporarlo dentro de los balances hídricos que hoy día nosotros tenemos en cada uno de nuestros sectores hidrológicos de aprovechamiento común. Creemos que es desde la Dirección General de Aguas, creemos que es un buen proyecto que viene a potenciar los sistemas de saneamiento rural. Y por otro lado, respecto del conocimiento y de la difusión de la ley ya vigente, cabe señalar que nosotros con la DGA se ha reunido varias veces en nivel central con la Dirección de Obras Hidráulicas, en particular con la Subdirección de Servicios de Saneamiento Rural, primero, para entregar este beneficio de la autorización transitoria para que los 2.500 sistemas de APR que no tengan derecho o aquellos que no tengan derecho, ¿cierto?, puedan incorporar las captaciones de agua. Y por otro lado, también se ha estado realizando un trabajo fuerte desde cada uno de los equipos regionales con las subdirecciones correspondientes de la DOH y también con los sistemas de APR entregando esta información. En particular, señalar que a mayo de este año hemos otorgado 15 autorizaciones transitorias, hasta 12 litros por segundo, algunas por caudales muy bajitos, 2,8, 0,5 litros por segundo en algunos casos, que están más bien asociados a captaciones de agua superficial. Pero creemos que todavía es una herramienta que no está completamente empoderada en los sistemas de saneamiento rural, y lo que sí hay que señalar es que, como señalé al principio, los sistemas de saneamiento rural no tienen plazo
para presentar estas inscripciones. Aquí los derechos de aprovechamiento que existan no van a caducar por no inscripción en el conservador de bienes raíces, en los mejores casos, ¿cierto?, presentada la solicitud transitoria y la solicitud definitiva, y no habiendo existencia, por ejemplo, de condiciones restrictivas en términos de disponibilidad, pudiésemos rápidamente constituir estos derechos, cuestión que ya está sucediendo en las diferentes regiones. Y por otro lado, ¿cierto?, siempre va a estar la herramienta del artículo 147 cuáter, que a través, ¿cierto?, de un decreto presidencial, inclusive en contra de la disponibilidad existente en la fuente, se podrá constituir y otorgar un derecho de aprovechamiento a los distintos sistemas, mirando, ¿cierto?, el objetivo principal que tiene el Código de Aguas vigente hoy en día. Entonces, en resumen, creemos que es un buen boletín como proyecto de ley que reforma hoy día una herramienta ya potente, mirando el abastecimiento de la población, y por otro lado, ¿cierto?, debemos reconocer que todavía nos falta difundir un poco más a los sistemas de saneamiento rural los beneficios que tienen ellos, independiente de las reuniones que hemos tenido en algunos casos también con sistemas de APR en regiones y a través, ¿cierto?, de la información que hemos estado entregando a la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio. Muy bien, muchas gracias, don Rodrigo. Lo vamos a liberar, sabemos que tiene un compromiso, le agradecemos su presentación. En todo caso, senador Castro, por supuesto que vamos a invitar a la subdirección de obra hidráulica y vamos a ver bien después más adelante cuando lo veamos en detalle. Así que no hay ningún problema, creo que nos ha dado una mirada general y ha respondido exactamente lo que yo quería preguntarle, así que le agradecemos mucho al director general de Agua. Dicho eso, vamos a pasar al segundo punto de la tabla, que tenemos ya conectado al alcalde de Santo Domingo. Entonces, le damos la bienvenida y, por cierto, le ofrecemos la palabra. Muchas gracias, senadora. Bueno, primero que todo, saludar a la comisión, agradecer la invitación. Sí, muchas gracias, alcalde. Disculpe, me dicen que vienen unas personas justamente de la municipalidad. Bienvenidas, pueden pasar a sentarse. Disculpe la interrupción, pero me acaban de avisar que vienen entrando, entonces, bienvenidas, pueden pasar a sentarse allí. Ningún problema. Perdón por la interrupción, alcalde. Bienvenido de nuevo y adelante. No, senadora, no se preocupe. Muchas gracias. Reiterar mis saludos a la comisión, señores senadores, y agradecer la invitación. Ahí justamente está llegando parte de nuestro equipo, como también de nuestra comunidad a través de la presidenta de la PR del convento. Y claramente son temas importantísimos hoy día como país y nosotros como comuna, donde el agua tiene una relevancia, tanto el tema de agua potable, de consumo humano, también el tema de agua de riego y por supuesto también el agua del ecosistema, ya que a veces va quedando un poco relegada, pero también es todo un tema que tiene que ver con la disponibilidad de agua en los territorios. Y nos enfrentamos los municipios muchas veces a un tema difícil de abordar, no tenemos herramientas porque de alguna manera está centralizado el tema, no quiero decir que con eso sea bueno o malo, sino que es la realidad, ¿ya? Y eso yo creo que hay que tratar de articularlo mejor, cómo trabajamos en ese sentido y las normativas y lo que se legisle, por supuesto, que la idea es que vaya en esa línea. Así que reiterar, en este caso, la buena disposición para poder estar nuestro equipo ahí presente y bueno, y por supuesto que ahí también con la intención de poder aportar a lo que la comisión pueda ir trabajando. Muchas gracias. Entonces, ¿alguno de ustedes va a hacer la presentación? Adelante, Apretamos por aquí. favor. Hola, buenas tardes. La presentación nosotros nos conectaríamos al Zoom para que se... ¿Me podría ayudar? Porque yo me conecté. Perdón, para efectos del acta, quisiera saber si ¿usted es la encargada de planificación territorial? Sí, Ya. sí. Doña Leonor Martínez Conde. Sí, ese es mi nombre. Ya. Y nos acompaña está la presidenta de la PR del convento, doña Carmen Vargas. Muy bien, era para certificar para efectos de la transmisión y del acta de esta formal de esta comisión. Muchas gracias de nuevo y bienvenidas. Entonces le van a ayudar a la conexión para poder dar... Y yo abro abrir Zoom. Disculpe, senadora. Sí. Solo más o menos para contextualizar, mientras prepara la presentación, bueno, adelante. La comuna de Santo Domingo es una comuna dentro de la provincia de San Antonio bastante extensa.
¿ya? Y particularmente vamos de río a río. ¿Ya? Nosotros limitamos con el río Maipo, ¿ya? Hacia San Antonio, o sea, la comuna de San Antonio, y en este caso pertenecemos a la provincia de San Antonio también en su totalidad, y hacia el sur limitamos con el río Rapel, ¿ya? Entonces tenemos, y por el lado oeste, perdón, con el Océano Pacífico, ¿ya? Este territorio es inmenso en términos de zonas rurales, ¿ya? Por lo tanto, por eso toma tanta relevancia qué rol vamos a cumplir respecto a administrar o conocer nuestro territorio en términos de cuencas hídricas, y por eso estamos tan pendientes de cómo va a avanzar la realidad y cómo se va a administrar en el fondo los recursos hídricos futuros, considerando que además el principal abastecimiento que tenemos de agua potable, en nuestro caso, proviene del río Maipo, y el río Maipo, de alguna forma nosotros accedemos al agua que queda después de que pasa por Santiago, la región metropolitana, y pasa por, en este caso, Melipilla, y es complejo porque al final nosotros podemos acceder a una parte de la cuenca, y la cuenca es completa. Entonces ahí también yo creo que la importancia es poder ir viendo las cuencas como un todo y no solamente parcializado, porque en este caso, por ejemplo, la región metropolitana eh, tiene sus decisiones las toma en base a los organismos que están, por ejemplo, TGA u otro organismo que tiene que ver o la DOH, que tiene que ver con el uso del agua en la región metropolitana. Sin embargo, a veces no hay, no hay un diálogo con respecto a la jurisprudencia de la quinta región, siendo que el mismo río. Entonces, por eso es importante verlo como un todo. Eso más quería señalarlo antes de que partiera la presentación. Muchas gracias, senador. Muy bien. Adelante entonces, por favor. Sí, nosotros estamos enviando la presentación para que la puedan proyectar y estamos listos para iniciar. Igual se puede ver en la pantalla, ¿no? ¿Puedo? Ah, es que no. No importa. Yo la envío al tiro. Ya, ahora está. Sí, ya se la envié. Bueno, sí. Bueno, muy buenos días. Como señalamos al principio, mi nombre es Leonor Martínez Conde. Yo soy la geógrafa de la SECPLAC en Santo Domingo. Y bueno, comentarles que nosotros, a través de una presentación y un video, quisiéramos compartir con ustedes nuestra mirada de la gestión local del agua, donde nosotros estamos insertando el contexto de la ley, de nuestro análisis de la ley 20.998, desde la perspectiva de las competencias que las municipalidades tienen en el ámbito del ordenamiento territorial. ¿Ya lo puede compartir? Claro, porque pesa, y usted puede acceder ahí. Pero eso hice. Y si yo le paso el computador donde está la presentación, pues, desde allá. ¿En la misma? A ver, espéreme. Si no lo logra, es posible que lo pueda igual indicar después lo hace llegar. ¿Y cómo es que hay un video, entonces a nosotros nos interesaría? Porque a través de ese video nosotros expresamos lo que queremos plantear, entonces es más simple. Claro, pero Sí, po. para no seguir, digamos, cuando si no se pudiese que usted nos explicara y después no se llegara el video. Yo te envié, o sea, tú enviaste un enlace, yo te mandé una solicitud para que tú me autorices. ¿Puedo explicar el autoriza de ella? Claro, sí, es que ella no me envió un archivo, sino que me envió una autorización. Y ahí yo le puse compartir. Y si no me dice, yo le explico cómo me dice la senadora. No hay problema. Claro, lo importante es que pueda explicar, ¿no? Sí. Digamos, el video igual lo hace llegar después. Lo importante es no perder, digamos, los minutos valiosos. Claro que sí, claro que sí. Por supuesto, exponer. Ahora va a resultar. Muchas gracias.
¿Está bajando? Ya, entonces usted después me alcanza en mi relato. Ya, bueno. Bueno, como les decíamos nosotros, nuestro planteamiento tiene que ver con la mirada de la gestión local del agua, desde las competencias que tienen las municipalidades. Entonces, en ese sentido, nosotros contextualizamos nuestra presentación en la descentralización y la política nacional de ordenamiento territorial. Nosotros entendemos en ese sentido que actualmente nos encontramos en un proceso de descentralización que busca transitar desde el modelo de regionalización desconcentrado hacia el modelo de descentralización territorial. Ese modelo busca alcanzar un desarrollo armónico, territorial, armónico y equitativo del país. En ese sentido, nosotros reconocemos que para poder impulsar el desarrollo territorial, la Administración Pública cuenta con la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, promulgada con el propósito de establecer un marco que oriente la gestión y el ordenamiento del país. ¿Ahí está? Ah, la está compartiendo. Ah, ya. Entonces, ya que yo veía en la... Pase nomás. Eso era lo que yo estaba explicando de nuestro contexto. Pase nomás, porque la vamos a mostrar así completa, hasta ahí. La anterior, y ahí estoy. Ya, entonces nosotros identificamos que hay un desarrollo territorial que impulsar. Ese se impulsa a través de la escala geográfica o territoriales que cuentan con representación democrática. Entendemos el nivel nacional el presidente, el nivel regional los gobernadores y en el nivel comunal los municipios. La política establece que las municipalidades deben involucrarse en los procesos de decisión del territorio. Entonces, atendiendo al mandato de la política pública, la Municipalidad de Santo Domingo actualmente se encuentra implementando esta política con el propósito de establecer un marco de gestión por enfoque de resultado hacia el desarrollo territorial, que es lo que plantea la política. Ya, en ese contexto... nosotros iniciamos este proceso de implementación revisando nuestra normativa y en ese sentido partimos reconociendo primero la ley general, la ley orgánica constitucional de municipalidades establece que la administración local de las comunas reside en las municipalidades. Que las municipalidades son corporaciones, en la siguiente, por favor. Las municipalidades son corporaciones de derecho público cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso. Ya. Para el cumplimiento de esta finalidad, nosotros reconocemos que las municipalidades tienen funciones privativas, dentro de las que nosotros destacamos, avance nomás, la de planificar y regular la comuna. Ya, siendo la función privativa aquella que le corresponde a los municipios en el ámbito de su territorio, nosotros nos preguntamos cómo planificamos y regulamos la comuna. Volvemos entonces nuevamente a lo que establece la ley, nuestra ley orgánica constitucional de municipalidades, y ahí identificamos lo señalado en el artículo 21, letra A, respecto de que a través de las secretarías comunales de planificación, las municipalidades deben formular la estrategia, las políticas, los planes, los programas y los proyectos de desarrollo de la comuna. Avance nomás. Bueno, a la luz de la implementación de la PENOT, que es el ejercicio que nosotros estamos haciendo ante el mandato de la política pública, nosotros identificamos que los instrumentos que están establecidos en este artículo son los instrumentos de la planificación del desarrollo territorial, ¿no es verdad? Porque estamos hablando del desarrollo, son los instrumentos del desarrollo. Y ellos permiten constituir el sistema comunal de ordenamiento territorial. Avance nomás. En ese sentido, los instrumentos que estamos señalando, la estrategia, la política, los planes y los programas, comprendiendo los instrumentos de planificación del desarrollo territorial, nos permiten conformar este sistema de ordenamiento. Avance nomás, por favor.
En ese sentido, nosotros, atendiendo a este mandato de la política pública, nos encontramos diseñando y formulando los instrumentos que son de carácter estratégico. El primero que nosotros reconocemos es la Estrategia Comunal de Desarrollo Territorial, que es este instrumento que viene avance un poquito porque ahí viene a establecer las vocaciones de desarrollo y los modelos de desarrollo local, que se integra a este otro instrumento, que es el de la estrategia de adaptación al cambio climático, donde nosotros sistematizamos estos instrumentos que son sectoriales y que nosotros debemos formular a nivel local, como el plan de acción del cambio climático y el de reducción del desastre, bajo una misma directriz estratégica. Avance nomás, por favor. Ya, este es el instrumento estratégico que es de adaptación al cambio climático. Como yo les explicaba, es un instrumento municipal en el marco de estos instrumentos que se tienen que ir formulando. A través de una misma directriz estratégica se ordenan estos dos instrumentos que son sectoriales, acogiendo nuestro mandato respecto de formularlo, y se alinean a través del Objetivo de Desarrollo Sostenible, que es la acción por el clima. Todo siguiendo la política pública y los instrumentos que se desprenden de ella. Estos instrumentos lo que van a buscar es actuar de manera complementaria con la estrategia de desarrollo, preocupándose de reducir vulnerabilidad y aumentar la resiliencia, entendiendo el territorio comunal organizados por áreas de planificación que respondan a los sistemas de vida y costumbre y por eso a sus distintas capacidades de resiliencia o de exposición y vulnerabilidad. Avancemos. Bueno, en ese contexto, nosotros, reconociendo que debemos actuar de manera articulada e integrada a nivel público, establecemos cuál es la transversalidad que debe haber acá, identificamos cuáles son los instrumentos que se vinculan a este de nivel municipal y cuáles son los órganos correspondientes. Avance nomás. Dentro de este contexto, nosotros, en el marco de este instrumento de acción municipal que se construye participativamente desde el principio hasta el fin, planteamos el modelo de gestión local del agua, que es con el que entendemos se puede comenzar a gestionar todos estos temas que en la introducción el alcalde también anticipó y que nosotros relevamos, que es la necesidad de que haya una actuación integrada. Y nosotros lo materializamos o lo expresamos a través de este modelo local, que es el que sustenta la estrategia de adaptación al cambio climático. Entonces, en ese sentido, nosotros identificamos nuestro rol como municipalidad respecto de la administración de los bienes nacionales de uso público, dentro del cual nosotros ponemos el agua, pero además también relevamos la gestión de la Dirección General de Aguas, porque de acuerdo a la ley del marco climático, ella también cuenta con un instrumento de gestión local, que de acuerdo a nuestra presentación sería complementario. Nosotros levantamos que los bienes nacionales de uso público, como dice ahí, son de todos nosotros, y en consecuencia su dominio y su uso también lo es. Y nosotros hacemos esa diferenciación. Entonces, avance un poquito para que se complete la... Ya. Entendemos nosotros en este modelo de gestión local del agua, donde tomamos estos instrumentos del cambio climático, que hay otros que son vinculantes. O se relacionan con este modelo, y uno de esos es la ley 20.998, que es la que dio origen a nuestra solicitud. Para nosotros poder explicar bien cómo es que estamos entendiendo este modelo local del agua y cómo entendemos que se tienen que insertar estos instrumentos sectoriales, preparamos un video, que es el que vendría, y era el que yo le decía que queremos transmitir. Tiene volumen. ¿Si lo puedes repetir? ¿O lo deja ahí? De acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, estas tienen por atribución esencial administrar los bienes municipales y nacionales de uso público, incluido su subsuelo.
Con ello, destacamos que, según el artículo 598 del Código Civil, todas las aguas son bienes nacionales de uso público, mientras que, según el artículo 4 del Código de Aguas, atendida a su naturaleza, las aguas son muebles, pero considerado al uso, cultivo o beneficio de un inmueble, se reputan inmuebles. Puesto que la finalidad de las municipalidades es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso de las respectivas comunas en la gestión local del agua, relevamos su carácter de recurso natural. En efecto, el artículo 2 de la Ley de Bases del Medio Ambiente establece que los recursos naturales son los componentes del medio ambiente, susceptibles de ser utilizados por el ser humano, para la satisfacción de sus necesidades o intereses espirituales, culturales, sociales y económicos. Así, se entiende la gestión local del agua, integrada a la planificación del desarrollo sostenible de las comunas, asegurando la capacidad de regeneración y diversidad biológica asociada a los recursos naturales, en correspondencia con lo establecido en el artículo 41 de la Ley de Bases del Medio Ambiente. De acuerdo con ello, entendemos que la administración local del agua plantea como desafío para las municipalidades planificar el desarrollo de las comunas mediante su uso y aprovechamiento sostenible del sistema natural o ecológico comunal. Considerando los desafíos que se vislumbran, y puesto que en escenario de cambio climático la actuación pública debe ser transversal y coherente, la Municipalidad de Santo Domingo reconoce la necesidad de establecer un modelo de gestión local del agua para la seguridad hídrica y ecosistémica del territorio comunal, articulado con los instrumentos sectoriales con incidencia en la gestión local del recurso hídrico, destacando aquí la necesaria articulación con la Ley 20.998. Esta, regulando la prestación del servicio sanitario rural, establece que el Ministerio de Obras Públicas, MOP, determinará la política de inversión, asistencia técnica y financiera, gestión comunitaria, supervisión y promoción para la organización de los operadores de servicios sanitarios rurales. Junto con la política, la ley también crea el Consejo Consultivo Nacional, compuesto por un representante de la Asociación de Municipalidades, que reúne la mayor cantidad de municipios asociados a nivel nacional. Entendemos entonces que la ley establecería que la representatividad de las municipalidades es a nivel de asociación y de escala nacional y no local. Además de la creación de la Dirección de Servicios Sanitarios Rurales, la ley establece que corresponderá al MOP efectuar estudios, gestión comunitaria e inversiones, y proyectos de agua potable y saneamiento, destacándose la creación de las denominadas áreas de servicios, cuyos límites geográficos constituyen la superficie territorial en la que se prestarán servicios sanitarios rurales. Mediante esto, la ley faculta al Ministerio de Obras Públicas para planificar y regular las comunas mediante la delimitación de áreas geográficas dentro de los territorios comunales, donde el mismo MOP planificará y regulará la administración de recursos hídricos para consumo humano. Ante lo expuesto y para la conformación del modelo de gestión local del agua, la Municipalidad de Santo Domingo reconoce la necesidad de evaluar ajustes a la Ley 20.998, de modo tal que considere articulaciones con los instrumentos de gestión local establecidos mediante la Ley Marco del Cambio Climático y dé cuenta del rol de las municipalidades en el ámbito de la administración local del agua. Bueno, a mí escucho como... ¿Aló? Ya. Para nosotros poder cerrar la idea de lo que se presenta, es que en el contexto de la implementación de esta política y poder avanzar en lo que son instrumentos que permitan un desarrollo sostenible de la comuna, nosotros hicimos esta revisión y en función de eso es el planteamiento que se señala. En base a lo que establece nuestra normativa, más estas normativas sectoriales que nos dieron otros instrumentos que nos pueden permitir ir ordenando a nivel local o con una mirada local. Un tema que hoy es sumamente sensible y que tiene que ver con disponibilidad del recurso hídrico. Visto obviamente desde la mirada de las municipalidades, que es su rol privativo y que es impulsar el desarrollo y reconocer que es un recurso natural y que por tanto esa mirada es propia de las municipalidades y nuestra propuesta dentro de este instrumento es que se aborde a nivel de un modelo local, que integre las comunidades, los municipios, pero también el nivel sectorial.
que tiene sus competencias y se vincula a través de sus decisiones en el desarrollo de la comuna. Eso era. Gracias. Muy bien. Yo no sé si quieren agregar algo más. ¿Hay algo más que quiera agregar el alcalde o alguno de ustedes? ¿Alcalde? Alcalde, no Sí, sé si nos escucha, ¿sí? Sí, senadora, muchas gracias. Leo, no sé si tú traes respecto a las propuestas, ¿le va a entregar algo adicional, más concreto, o lo vas a mencionar en ese momento, ahora? No. Preguntaba por eso porque yo entendía que también había un tema más específico, pero también tenemos pocos tiempos. Entonces quiero saber si van a agregar algo más o van a quedarse con esta presentación, que obviamente es muy interesante, que es la mirada que tiene el municipio y su derecho, digamos, a la gestión local y su incidencia. Eso es muy importante. Entonces quiero saber si hay algo más que quieran agregar. No, es solamente que en una carpeta trajimos el oficio, porque nosotros ya iniciamos un contacto y un relacionamiento con la DGA, y eso yo se los voy a facilitar ahora. Y es el oficio a través del cual nosotros expresamos esta bajada, y que nosotros entendemos que para poder materializar nuestro modelo necesitamos iniciar un proceso de diálogo y colaboración con ellos. Entonces sería el oficio que trajimos, pero básicamente la información en la que está acá, que es abrir la discusión al planteamiento que estamos haciendo para que podamos hacer esta articulación que nosotros reconocemos es necesaria. Muchas gracias. Le agradecemos muchísimo. Vamos a hacer una pequeña interrupción, porque vamos a darle la bienvenida. Tenemos unas visitas, tenemos a don Rodrigo Soto, tenemos a don José Gabriel Martín Fernández, gerente de Acción España y América Latina, Acción en España y América Latina. Si quieren puede quedarse el alcalde, si gustan se retiran, como ustedes deseen, no hay problema. Esto es, perdón, voy a dar una pequeña explicación, aprovechando que están aquí en Santiago y en Chile. En el caso de don José Gabriel Martín Fernández, tomé la decisión de invitarlo porque tiene una experiencia muy importante como Acciona en todos los programas de acceso justamente a servicios básicos. Estamos hablando de energía, agua y saneamiento en comunidades rurales, aisladas. Entonces, ellos tienen una experiencia muy grande en el diseño, en la implementación, en la explotación de estos proyectos a largo plazo y sostenibilidad. De hecho, nos interesa que nos hablen un poco incluso del proyecto que van a desarrollar en Putaendo, que es una de las comunas, por supuesto, de la región de Valparaíso, y por lo tanto, alcalde, usted, alcalde de Santo Domingo, si tiene tiempo y desea quedarse, encantado. Esto no estaba en la agenda, reconozco, pero nos quedan unos minutos. Yo creo que es interesante escuchar la experiencia. Estamos para efecto de nuestras 100 personas que han llegado y que nos visitan. Estamos en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado. Esto queda grabado, queda registrado, y yo creo que es importante conocer la experiencia de Acciona, porque justamente tiene que ver con acceso a servicios tan básicos como lo que estamos hablando en la Comisión de Recursos Hídricos, como el agua, y las dificultades en las zonas rurales. Por eso me he permitido estos minutos que nos quedan invitarlos, porque creo que es extraordinariamente relevante. Así que, aparte de darle la bienvenida, ofrezco la palabra para que ya sea don José Gabriel Martín o don Rodrigo Soto puedan decirnos un poco la experiencia de la empresa, los énfasis que ponen, y después específicamente el proyecto tal vez de Putaendo. Sería interesante conocerlo. Así que le damos la bienvenida, puede abrir el micrófono y encantado de escuchar. Muchas gracias por recibirnos, gracias Presidenta. Es interesantísimo, yo creo, lo que podemos presentar aquí de la experiencia que tiene la Fundación Corporativa de Acciona. Nosotros somos el director gerente de la Fundación Acciona a nivel global. Yo soy el gerente para Chile de esta fundación, una fundación sin ánimo de lucro que se conforma como ONG en distintos países y con un objetivo fundamental y principal, que es llevar soluciones de energía y agua en comunidades desatendidas, que son aquellas que desde nuestro punto de vista son aquellas que no van a tener acceso a un tendido eléctrico tradicional o una línea de distribución de aguas o de tratamiento de las que corresponde habitualmente y correspondería, ¿no? Pero por temas de aislamiento no son factibles o no son económicamente rentables para las distribuidoras correspondientes. Entonces, si bien nosotros
incorporamos tecnologías adecuadas para cada una de estas ubicaciones y situaciones de acceso a energía o de acceso a agua, indistintamente sean personas o sean comunidades ya más conformadas como grupo, no digamos, somos abiertos a la tecnología a aplicar de acuerdo a la necesidad, y lo hacemos, yo creo aquí, en base a lo principal, o el principal diferenciador que creo que tenemos, que es en base a un modelo de gestión que nos permite la sostenibilidad a largo plazo y el funcionamiento de esto, y que no se quede como una inversión que se hace en un primer momento, que se le entrega a la comunidad o a la PR o a la Junta de Vecinos o a la Junta de Pescadores, por ejemplo, y que sabe muy bien pescar, sabe muy bien preparar los cultivos, pero que finalmente la utilización y el mantenimiento de los equipos o del mantenimiento de la tecnología no es parte de su conocimiento correspondiente, y nos encontramos con muchísimo equipo que queda, digamos, sin uso. Es ahí, en esa fase en la que tenemos nuestra experiencia, es hacia allá donde va como fundación, que vamos como fundación, que es a poder operar estos equipos, a hacer mantenimiento de estos equipos junto con la comunidad. Es un trabajo muy colaborativo, siempre con la comunidad, con las autoridades locales, regionales y nacionales, por supuesto, de manera que podamos mantener estos equipos en permanente uso y entrega a la necesidad para la que se planteó. Entonces, si bien hoy día la Fundación tiene 3 años en Chile, se conformó hace un poquito menos de 3 años como fundación sin ánimo de lucro, la experiencia que voy a dejar a José Gabriel, que tiene la fundación, es en Perú, México, Panamá, otros países, ¿no?, que ya son más de 14, 15 años de existencia, y lo que estamos haciendo en Chile es incorporar aquellos modelos de gestión adaptados evidentemente a la idiosincrasia y a la realidad de este país para poder ejecutar estas obras de mejor manera. Entonces, si les parece, que presente José Gabriel un poco el contexto más global para mostrar la experiencia, y nos vamos a la experiencia específica que vamos a desarrollar ahora en el Muy bien, país. para efectos del acta de esta comisión, yo le pido que repita su presentación, y lo mismo le pido a don José Gabriel, su nombre, para poder dejar formalmente establecida la identificación. Así que... Bueno, Rodrigo Soto, soy el gerente general de la Fundación Acciona.org Chile. Muy buenos días. Muchísimas gracias, presidente, y gracias a los senadores por la invitación. Mi nombre es José Gabriel Martín, director gerente de la Fundación Acciona.org. Es una fundación española, como bien ha dicho Rodrigo, una fundación corporativa que, aunque es un elemento absolutamente independiente de lo que es Acciona como grupo, como empresa, pero sí que tiene mucho o hemos tratado de llevar lo que hace Acciona como negocio a través de proyectos sociales, y es por eso nos dedicamos al agua y a la energía, porque la experiencia, el conocimiento que tiene Acciona durante muchos años, una empresa de más de 45.000 empleados, en la Fundación tratamos de hacerlo en proyectos sociales, ayudando a los más vulnerables, la población que por algún motivo bien no han llegado las políticas públicas o no han llegado las empresas y carecen de estos servicios de manera eficiente o de manera sostenible. Sobre todo por eso trabajamos energía, agua y saneamiento. Tenemos más de 15 años de experiencia, se crea en el año 2008 y el primer proyecto arranca en el 2009 en Perú. Estamos en 8 países y beneficiando a más de 100.000 personas. Y además, cuando hablamos de beneficiarlos, querría insistir en lo que ha dicho mi compañero Rodrigo, que es el hecho de cada día son beneficiados. Nosotros no nos centramos en hacer un proyecto y desaparecer, sino que nuestro objetivo, a partir de ahí, es cuando empieza realmente nuestra actividad, que es poner en marcha una solución que sea la mejor adaptada a cada contexto, y después nos tenemos que centrar en la explotación, en la operación y mantenimiento del servicio, que es lo que debemos garantizar a largo plazo, hasta que venga una solución más definitiva, hasta que llegue una política pública, hasta que llegue una concesionaria o lo que corresponda. Trabajamos también, sabemos que en algunos de estos contextos la regulación no llega, en el caso, por ejemplo, de subsidios, a veces en el caso de la electricidad, del agua, sí están subsidiados los que están conectados en zonas más urbanas o periurbanas, y en las zonas rurales, precisamente, la población más vulnerable son las que menos ayudas reciben, y tratamos también de empujar o de ayudar a que haya que se incorporen esta población a las políticas y a la regulación específica para que tengan un servicio lo más asequible posible también, porque si no estarán pagando el metro cúbico más caro de todo el país o el kilovatio hora eléctrico más caro de todo el país. Como decías, no mucho más, porque esta es la experiencia. Contamos en contextos también latinoamericanos, Perú, México, Panamá,
y Chile desde hace 3 años aproximadamente, pero estamos en Etiopía, en España también trabajamos con proyectos enfocados más en pobreza energética y estamos en Filipinas y recientemente constituidos en Brasil y en República Dominicana. Bien, sería interesante si nos dice concretamente algún proyecto que estén ya trabajando en Chile para poder conocer, digamos, más en detalle, ya que es la primera vez que conocemos de primera fuente. Muchas gracias, Presidenta. A ver, hoy día nos encontramos, de hecho desde hace unos pocos días, se nos ya entregó un terreno en el sector de Putaendo, en el sector del Paso Los Patos, ¿no? Donde estamos, ya me atrevería a decir, 1 año y medio, 2 años trabajando con la comunidad, con el municipio, con la DOH, en habilitar una fuente de energía que permita el acceso más justo, ¿no? al metro cúbico de agua, como decía José Gabriel, ¿no? Hoy día la comuna de Petorca, Putaendo, etcétera, hay un nivel, bueno, de todo Chile, pero especialmente en esta zona es muy significativo, que pasan de obtener agua superficial a no tener agua, pozos de 200 metros que genera la DOH con una inversión importantísima por parte del Estado para poder hacer frente a esta necesidad de acceso a agua, y la DOH durante este tiempo creó un pozo importante, potabilización y demás. Lo que pasa es que nos encontramos con que el acceso final de las familias es sumamente caro porque el costo energético para extraer el agua es altísimo. Entonces, es ahí donde nosotros estamos interviniendo. A costo propio estamos incorporando una planta fotovoltaica en un sector que hemos concordado con la comunidad, con la serranía en este caso, de uso conjunto a largo plazo, donde vamos a instalar una planta fotovoltaica que alimente toda la energía necesaria para poder disminuir absolutamente los costos de extracción y potabilización de agua, y después corriente abajo o aguas abajo, es por gravedad la distribución a más de 500 familias, porque este es un comité de agua potable, es una cooperativa en realidad, Cooperativa Los Patos, conformada por 4 APRs que de la zona, ¿no? Entonces, hoy día, muchas gracias, hoy día vamos a encontrarnos con que reducimos absolutamente o en un porcentaje muy importante lo que es el acceso a agua en base a poder pagar esta cuenta. Y lo del modelo de gestión yo creo que es lo relevante porque la fotovoltaica o la energía correspondiente es conocida, es incorporarla, es proponerse hacerlo, pero desde luego esto además tiene que tener una gobernanza que sea adecuada, que nos lleve a cuidar el agua y a hacer un buen uso de los recursos, ¿no? Entonces es ahí donde, además de poner esta planta, nos quedamos trabajando con la comunidad de manera que los podamos apoyar en una mejor gobernanza de esta cooperativa y estos APRs en cuanto a educación, cuidado del agua, el mismo mantenimiento de la parte hidráulica de los sistemas. Y nuestro modelo de gestión, que es a largo plazo, que buscamos esa sostenibilidad, se basa en el cobro de una cuota a la comunidad o a la APR correspondiente, que viene solamente generada de todo el ahorro que se genera en el costo energético. Entonces, se le traspasa un ahorro importante a los propios usuarios y un porcentaje de ese ahorro se entrega a la Fundación para poder reinvertir en el mantenimiento de estos equipos a largo plazo y no en la recuperación de la inversión inicial, sino que es para poder hacer todo el mantenimiento durante los 20 años o el tiempo que corresponda, aplicar este tipo de energía. En paralelo a este proyecto que para nosotros es importantísimo porque nos va a permitir replicabilidad y es un proyecto que desde luego a la DOH le parece muy interesante desde el punto de vista que también en cierta medida permite que esta infraestructura que dota y que son 500, 600, 800 millones de pesos quede utilizada, digamos, porque al nosotros incorporar la fuente de energía nos preocuparemos que esto esté funcionando. Entonces da una suerte de simbiosis de garantista, ¿no? Desde el punto de vista de buen uso. Y algo que estamos iniciando también en el sector de Putaendo tenemos un convenio amplio de trabajo con INDAP que queremos desarrollar ya antes de fin de año, seguir trabajando, y creo que para esta comisión es sumamente relevante porque lo han tratado. Vamos a hacer unos pilotos de reutilización de aguas grises, pero aplicando además tecnología microtecnología en el fondo para la reutilización en los sectores o en los espacios de cultivo de estos agricultores de la zona. Son agricultores INDAP, por lo tanto también se cruzan en gran medida con aquel público objetivo que tiene la Fundación, que es de pequeños agricultores o pequeños crianceros o pequeños pescadores, ¿no? en otro caso. Y esto nos va a permitir también levantar una cantidad de información y
y de experiencia que esperamos también pueda nutrir una discusión en su momento de cambios regulatorios, normativos, ¿no? de reutilización de aguas grises en un momento en que el ciclo del agua tiene que ser lo más efectivo posible desde el punto de vista de la escasez que tenemos, ¿no? Entonces, hoy día nos concentramos en estas dos experiencias, específicamente en temas de agua, y no quiero dejar pasar tampoco una gran experiencia que tiene la Fundación, y lo estamos desarrollando en toda la región de Coquimbo, y se nos cruzan temas de agua también, es la incorporación de sistemas de energía fotovoltaicos en pequeñas locaciones o comunidades aisladas. Tenemos más de 350 sistemas ya en familias que no van a tener ni han tenido acceso a energía en ningún momento. Prevemos terminar el 2023 con 600 sistemas más o menos ya instalados en la región de Coquimbo, y con la proyección a irnos a todo Chile, donde hay prácticamente 26.000 personas que no tienen acceso o no van a tener acceso a energía. Pero se nos cruza con el agua, porque finalmente estos son también comunidades y personas que tienen que acceder a una pequeña fuente de agua, bien sea con un bombeo tradicional, que es difícil de mantener, donde la energía fotovoltaica es perfectamente compatible con esta actividad productiva y sobre todo no productiva, es el consumo para poder vivir, ¿no? Es un derecho humano que podemos en el que podemos aportar. Entonces, tenemos esta doble experiencia de energía y agua, pero que finalmente se nos van cruzando las oportunidades de unirlas en actividades que son de consumo y de productivo, ¿no? Entonces, estas dos experiencias son las que... Muchas gracias. Le ofrezco la palabra al senador Castro. Gracias, presidenta. Yo quiero hacer un comentario referente a la presentación que hace la Municipalidad de Santo Domingo, y me cuesta entender lo que ellos persiguen, porque la ley orgánica municipal le permite al alcalde hacerse cargo de de toda la problemática que él visualice, y yo creo que no tiene para qué generar una nueva, llamemos, modificación, alguna normativa, porque, como digo, la ley orgánica municipal le permite hacerse cargo de las problemáticas que él visualice dentro de su territorio. Y adicionalmente a eso, aprovechando que está la gente de Acciona, que es gente que está vinculada a lo que es energía, así lo entiendo yo, perfectamente el alcalde puede también hacerse cargo de la parte energética. Si él con una empresa como Acciona, y si tiene espacio suficiente, genera de estas plantas de energía hoy día solar, que Acciona son especialistas en esa materia y puede tener hasta energía gratis para su comuna. Entonces, los alcaldes tienen una tremenda, llamemos, posibilidad de tomar y abarcar diferentes problemáticas que se tengan en la comunidad. Y el tema de las aguas potables, o sea, si la municipalidad genera los proyectos necesarios y los conecta entre sí, puede tener a lo mejor hasta un proyecto único en toda su comuna, conectado entre sí, y no tendría ninguna dificultad los temas de la necesidad de agua potable para un sector, porque creo que eso lo puede hacer. Obviamente que todo eso requiere recursos y la presentación a las diferentes fuentes de financiamiento que hay, a los gobiernos regionales que tienen los recursos necesarios para poder hacer las inversiones. Por eso tiene un sinfín de oportunidades para poder adueñarse de la comuna, hacer todo lo necesario para mejorar la vida de las personas. Entonces, por eso me costó entender lo que persigue la presentación de la municipalidad el día de hoy. Pero, como digo, hoy día las opciones están. La ley orgánica municipal le entrega todas esas herramientas al alcalde, y a la vez, aprovechando que está Acción acá, perfectamente podría también incursionar en ver cómo genera energía eléctrica más económica para toda su comuna. Eso, presidente. Perdón, antes de ofrecer la palabra, quiero también decir un par de comentarios. Mire, es bien interesante lo que está desarrollando la Fundación de Acciona, que tenemos que separar la empresa, aunque están ligados obviamente, pero es bien conocida Acciona a nivel mundial, digamos, como una de las empresas grandes, digamos, que ejerce, digamos, y se desarrolla en el mundo energías renovables y otras tecnologías. Pero aquí me interesa mucho lo siguiente: nosotros ya tenemos experiencia, y no sé en el caso del senador Castro si le ha tocado en su región, pero en el caso mío, en la región de Valparaíso, hemos tenido experiencia bien dramática de que la Dirección de Obras Hidráulicas ha hecho una inversión muy grande de un pozo de 200 y más metros, y una vez que está el pozo,
la comunidad no puede efectivamente echarlo a andar porque el costo de la energía es tan alto y la mantención es tan alta que les es imposible. Y hemos tenido una situación absurda de que hemos tenido gente que ha visto secarse sus cultivos, no pueden acceder al agua, estando el agua allí, porque no hay cómo mantener o digamos, hacer operativo el bombeo, la electricidad, el costo y después, por supuesto, la mantención si existe algún desperfecto o algo. Entonces, lo que ustedes están señalando es extremadamente relevante, porque eso es una de las deficiencias de que a veces nuestras políticas no logran ser integrales, sino que parece que son parciales. Entonces, se hace una inversión muy alta, un costo bastante alto, sobre los 1.500 millones de pesos, que no deja de ser, digamos, una cantidad enorme de dinero, y con el agravante que la comunidad después no la puede echar a andar. Entonces, el que se tenga visto como modelo de gestión, el que primero se pueda usar la energía fotovoltaica para abaratar absolutamente el costo de lo que significa la electricidad para el bombeo del agua, y en segundo lugar, el que se tenga la mirada de cómo trabajar a largo plazo para que la mantención sea permanente y digamos, no tengamos la falla y queda ahí paralizado, creo que es extremadamente relevante. Eso es por un lado. Pero por otro lado, ustedes mencionaron dos cosas más que también quiero poner brevemente en antecedentes. Precisamente nosotros estamos esperando el reglamento para la utilización de aguas grises, que lamentablemente en nuestro país se ha demorado mucho más de la cuenta necesaria. Llevamos 5 años esperando un reglamento para la utilización de aguas grises. Pero además, como eso estaba bastante lento, se hizo una moción, llamémoslo así, para acelerar, digamos, el poder utilizar aguas grises siempre que se modifique una normativa que impedía hasta ahora el que pudiera ser usado, era solamente para riego de parques, jardines y no para la agricultura. Y nosotros estamos justamente buscando la manera de generar un cambio que permita que sea, con el tratamiento debido y adecuado, utilizable en la agricultura. Hay una prohibición para que sea utilizado en la agricultura de ciertos alimentos que están a ras de suelo y que se consumen normalmente de manera cruda por la población. Y se está buscando la manera de hacer un cambio, porque hoy día la experiencia, yo imagino que ustedes también la tienen, la experiencia internacional nos indica que es perfectamente posible usar tecnologías que permita que esa agua reutilizada, agua gris, estamos hablando por supuesto, o sea, para ser claro, estamos hablando del agua de lavaplatos, duchas, etcétera, pueda, más que lavaplatos, porque hay un tema de grasa, pero lavamanos y duchas pueda efectivamente ser utilizada en la agricultura. Yo entiendo que ya estamos en la fase final de aquello y por lo tanto también informal. Entonces es interesante estas dos cosas. Independientemente de eso, da la observación que hizo, no sé si quieren agregar algo al respecto sobre lo que yo acabo de señalar, por un lado a nuestros invitados especiales de acción y por otro lado darle los últimos minutos la palabra si tanto el alcalde o aquí la encargada territorial quieren decir algo respecto al comentario que hizo el senador Castro, que en realidad se refería al tema anterior. No sé si quieren ustedes agregar algo de lo que... El diagnóstico nuestro es exactamente el mismo. Efectivamente, hoy día no hay una norma que permita la reutilización de aguas grises en el sentido que se indica, y es precisamente este piloto que estamos desarrollando con INDAP que nos permita tener la experiencia, además, local de nuevas tecnologías que podamos aplicar y de la experiencia que tiene Acciona y la Fundación Acciona en otros países para poder pilotarla en estos proyectos de Putaendo, ¿no? Entonces, en ese sentido van, y desde luego insistir en lo que ha dicho usted, senadora, del acceso al agua vía energía fotovoltaica en el país que tiene la mejor radiación solar del mundo, donde tenemos esta crisis hídrica brutal, es un sinsentido que no podamos aplicar porque la tecnología está. Entonces, a eso nos dedicamos nosotros, a ese público desatendido que no va a poder adquirir equipos propios y que nosotros finalmente de una u otra manera también aportamos para poder acceder precisamente a agua o energía que les permite ser insulino dependientes y poder tener energía para poder guardar la insulina, por ejemplo, ¿no? Entonces son situaciones ya de calidad de vida reales las que tratamos de ir a mejorar con estas dos situaciones y que son las que se expresan en esta comisión, claro. Si más adelante ustedes tienen algún documento escrito de esta experiencia o esto, lo hacen llegar a la comisión, bienvenido sea, digamos, toda esta información. Porque Acciona yo, la verdad que la conozco porque es una tremenda empresa que se dedica a la generación de energías, llamemos renovables.
Yo la veo así. Pero también ustedes, como fundación, postulan a diferentes fondos internacionales para poder generar todos estos apoyos a los diferentes países que ustedes nombran, ¿no es cierto? Sí, gracias por la pregunta. Sí, es correcto. Accedemos a fondos de cooperación internacional de ayuda oficial al desarrollo. El problema es que Chile está fuera de ese tipo de... no es elegible para acceder a ese tipo de fondos, pero buscamos con otros organismos que puedan facilitarlo. Porque lo que buscamos al final es... nosotros tenemos una capacidad de inversión, que es una inversión a largo plazo. Lo que buscamos después con la contribución de los beneficiarios es darle sustentabilidad al servicio, como bien ha comentado la presidenta y como hemos comentado antes nosotros. Pero el ritmo de crecimiento que tenemos una limitación en los recursos. En la medida que podamos sumar recursos adicionales, vamos a empezar a reducir esa brecha mucho antes del objetivo que podemos marcarnos del año 2030, ¿no?, que establece la Agenda de Desarrollo Sostenible. Es para eso, para lo que buscamos fundamentalmente, para acelerar el crecimiento y llegar antes a más gente. Muy bien. Es interesante que después nos narre también el acuerdo que están haciendo con INDAP, el tipo piloto, porque es justamente uno de los temas que hemos estado trabajando en esta comisión, y se lo aprovecho de decir al alcalde y, por supuesto, a los representantes de la Municipalidad de Santo Domingo, porque hay un desperdicio en este país que se reutiliza muy poco las aguas grises. Ni hablar que también hemos presentado una moción para la reutilización de aguas negras, como se llama, aguas industriales, que también creemos que es un absurdo en este país, que tiene tal escasez hídrica, nos estamos dando el lujo de lanzar vía emisario, digamos, una cantidad de agua que potencialmente podría llegar hasta 8 metros cúbicos por segundo. Entonces, también es otro de los temas que está tratándose en esta comisión junto con la ley marco de desalinización, o sea, buscar distintas fuentes que puedan potenciar en un país que es extremadamente vulnerable a la sequía, al cambio climático, digamos, y por lo tanto necesitamos encontrar mejor modelos de gestión y nuevas fuentes. Entonces, eso es como a título de información, pero es justamente el deseo de conocer, porque lo de INDAP me parece muy interesante para que podamos reforzar lo que hemos venido planteando, cómo reutilizar aguas grises, pero poder usarlas no solo para riego de parques y jardines, sino también para la agricultura, para invernaderos, para la agricultura y para distintos alimentos que evidentemente sería una solución para muchas familias, digamos, que viven en el ámbito rural y que eso es fundamental. Presidenta, Adelante. tengo una pregunta. ¿El proceso de aprobación de esa ley de reutilización de aguas grises, ¿hay algún plazo establecido o todavía no? Más que nada por tenerlo ya en cuenta, porque estamos ejecutando. Sí, la ley ya está, la ley de aguas grises existe. Sí. El reglamento se demoró mucho más de lo pensado, ya se supone que está en la etapa casi final. Eso es por un lado. Y por otro lado, lo que hubo es una cosa mucho más específica, que también está bastante más avanzado, que el secretario me puede confirmar, pero que es nada más que era esto, cómo permitir, si se puede utilizar en ciertos tipos de agricultura, digamos, para que no sea solamente para riego de parques. Eso ya está bastante avanzado también. A ver, secretario. Efectivamente, señora presidenta, ese proyecto lo despachamos hace algunas semanas, está en la sala y según tenemos entendido se le va a poner urgencia para que se vea pronto. De ahí vuelve a la Cámara de Diputados. Y si se aprueban las modificaciones que hizo el Senado, estaría en condiciones de convertirse en ley. Ahora, como bien señala la señora presidenta, esto está sujeto también a la dictación del reglamento de la ley 21.075, de manera a poder hacerlo operativo. ¿Ah? Pero es algo que nos han informado que ya se reingresó a la Contraloría General de la República, ese reglamento, y debería estar, de hecho hay una norma que se establece en el proyecto que se despachó, que dispone que dentro de 6 meses de la dictación de esta ley que se está tramitando, debiera adecuarse el reglamento, lo que obliga a apurar ese reglamento. Pero sí, queda claro, porque fue como bastante raro lo que pasó. Sí. Tenemos una ley de aguas grises, pero el reglamento se ha tardado 5 años. Y en vista que había esa tardanza, hemos hecho otro camino, llamémoslo corto, por llamarlo así, que es esta nueva ley que de alguna manera permita esta reutilización de aguas grises, pensando fundamentalmente en la agricultura, pero con el impedimento que tenemos para que haya una modificación, para que sea posible para ciertos cultivos. No hemos logrado una liberación total, o sea, sigue habiendo una restricción en nuestro país que no permite para ciertos cultivos, digamos, que es normalmente a ras de suelo, que normalmente se consumen de manera cruda. Entonces ahí estamos en un impasse porque nosotros creemos que las tecnologías dan perfectamente, bueno, en mi opinión por lo menos,
que tengo conocimiento de muchos países que sé que perfectamente es utilizable y creo que nosotros estamos un poquito, digamos, como, no sé cómo llamarlo, pero generando o desaprovechando una oportunidad que probablemente sería perfectamente utilizable. Entonces hemos hecho esta combinación de que salga el reglamento y teniendo el reglamento puede facilitar la aplicación de esta llamada, por decirlo así, ley corta, por decirlo de alguna manera, que nos permita avanzar, si no en la liberalización total, pero por lo menos avanzar en lo que nosotros pensamos que ya debiera ser un uso mucho mayor que solamente el riego de parques y jardines, porque estamos hablando de las zonas rurales donde efectivamente, donde la escasez de agua es enorme y donde se requiere. Eso es. No, muy breve, complementando lo que dice, que se solicitó a Chipia, la Asociación Chilena de Inocuidad y Calidad Alimentaria, que estudie bien este tema para poder efectivamente acceder a mayores cultivos, incluyendo, si fuera posible, aquellos que crecen a ras de suelo y suelen ser consumidos crudos, para tener un ámbito mayor. Y se comprometió a eso y en eso están. O sea, estamos esperando pero nosotros estamos esperando confiados de que efectivamente puede ser que ahora se acceda, como dije, y ya podamos ampliar el rango de utilización de las aguas grises. Esa es la esencia. Perdón, parece que estamos ya en término. No, sí. Con respecto a lo que plantea el senador, nuestro objetivo hoy es plantear la revisión de la Ley 20.998, porque como bien usted lo plantea, las municipalidades a través de los alcaldes tienen un rol muy importante. Respecto a la administración del territorio comunal y con eso los bienes nacionales de uso público. Pero en la práctica nosotros tenemos acciones sectoriales, Ministerio de Obra Pública y otros órganos públicos que intervienen en el territorio comunal no directamente coordinados con nosotros. Entonces, efectivamente, lo que usted dice es, y lo que nosotros estamos tratando es de llevar eso a la realidad. ¿A través de qué forma? A través de la generación de nuestros instrumentos municipales de gestión. Pero para eso nosotros necesitamos que se nos faciliten los procesos de coordinación con los órganos sectoriales que tienen incompetencia involucrándose en estos temas. Por ejemplo, en la presentación se alcanzó a mostrar que hoy el MOB, a través de, bueno, es una ley que se está revisando, pero a través de su propia dirección interna, interviene en los territorios comunales. Hacen proyectos directamente con las comunidades, sin coordinarse con nosotros. Y ese es el objetivo de esta presentación, de nosotros plantear lo mismo que usted dijo, que es correcto y es así. Y nosotros hicimos el ejercicio de revisar nuestro marco normativo, también cómo pueden conversar estos instrumentos sectoriales, porque entendemos que solo la transversalidad nos permite resolver problemas que son de planificación, porque hoy nosotros tenemos ministerios actuando aisladamente a una escala local. Y es la escala local la que es de administración de los municipios. Entonces, a nosotros nos interesa que quede claro que lo que estamos solicitando es que se nos facilite el proceso de poder coordinarnos con un ministerio que está teniendo una intervención importante en el territorio comunal. Estamos reconociendo el valor de la Ley 20.998 porque lo tiene. Hay una articulación entre lo local y lo sectorial, pero nosotros necesitamos los marcos y necesitamos que se respeten nuestros roles. Y eso es lo que nosotros queríamos venir a expresar hoy día. Muchas gracias. No, encantada, perdón. Sí, no, yo sé. Quiero agradecer, por supuesto, la presencia del alcalde de Santo Domingo y quienes han representado a la Comuna de Santo Domingo, por supuesto, la encargada territorial, y por su presentación. Dejarán esto, será estudiado, digamos, por supuesto, como no hubo detalles, será estudiado. Entendemos el principio general y la preocupación que ustedes han planteado, nos queda bastante claro, pero bueno, habrá que conocer el proyecto en particular o el detalle de lo que ustedes han planteado y por supuesto que aprovechamos la presencia de la Fundación de Acciona y agradecemos mucho que hayan accedido por supuesto también a estar presente con nosotros para contarnos su experiencia y le he pedido si tienen más antecedentes por escrito que después lo hagan llegar porque para nosotros es muy relevante el acuerdo tanto con INDAP o el funcionamiento que tiene. Putaendo sería el único lugar donde están o ya tienen otros lugares donde ya están actuando, perdón, antes de que termine la sesión. No, por ahora estamos solamente en Putaendo, con intenciones de extendernos a otras regiones. Perfecto, alcalde, ahí tiene una oportunidad. Ahí le presento al alcalde de Santo Domingo por Zoom, así que ahí tiene una oportunidad para las zonas rurales. Bueno, agradeciendo, por supuesto, la presencia de todos ustedes. Hemos cumplido con el objeto de sesión, así que se levanta. Muchas gracias.